Bien, y hoy tenemos la gentileza de contar con la presencia del doctor Freddy Garro Mata. Como ustedes saben, ha sido funcionario de la Municipalidad Provincial y hoy como abogado litigante, y también una persona que tiene la visión dentro de todos los aspectos de lo que viene ocurriendo en el ámbito nacional, de una política que va prácticamente desmereciendo una conducción como nuestro país. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo. Un saludo especial para todos los televidentes. Bueno, estamos a tus órdenes. Hay un problema que hasta el momento, por ejemplo, no se trata de un nivel con una expectativa tan importante que la población requiere conocer, porque en muchos de los casos ese tipo de explicaciones muy poco llega a calar, o al menos a dar visos de entendimiento de lo que viene, por ejemplo, el gobierno de Dina Boluarte, el jalón de las mechas, de la manera de cómo se han atrevido ya prácticamente la población a expresar ciertas situaciones que ni siquiera las tiene en cuenta ni en el legislativo ni en el ejecutivo. Bueno, sí, lo que estamos hablando es acerca de la situación de ingobernabilidad que se vive en nuestro país. Pero no olvidemos que Dina Boluarte estaba en la plancha presidencial del expresidente Pedro Castillo. Ahora, guste o no nos guste, ella la ha sucedido por las circunstancias que ya se conocen. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que en este momento analizar ya desde el punto de vista doctrinario de la ciencia política, el tema de la gobernabilidad o la ingobernabilidad que se vive en nuestro país. Cuando hablamos de gobernabilidad, vamos a hablar de esa legitimidad que tiene un gobernante de turno para poder ejercer esa facultad de manejar, de administrar los destinos de un país, en este caso de nuestro Perú. Y estamos ante una circunstancia en la cual la imagen presidencial, la representante legal de nuestro país ha caído pues en una aprobación realmente muy paupérrima, prácticamente un 10%. Con ese nivel de desaprobación de prácticamente un 90%, ir a diferentes lugares, pretender a que la población pueda de alguna manera respaldarla, cae como un acto de provocación para las circunstancias difíciles que se viven en nuestro país por las personas que han perdido la vida, los actos de protesta en los cuales hubo pues esta circunstancia de pérdidas humanas en el sur del país, y eso le ha costado pues los últimos acontecimientos que se ha suscitado en el sur del Perú. Pero de todas maneras, ¿cómo se va direccionando? Porque en muchos de los casos, según una entrevista a nivel nacional al señor Premier, le había dicho que él es el que estaba gobernando y no Dina Boluarte. Bueno, aquí lo que tenemos que analizar son dos aspectos. El primer aspecto que tenemos que analizar es el tema de la gobernabilidad de nuestro país. Hace ya un buen tiempo atrás se ha perdido el principio de autoridad. No hay una diferenciación clara en el ejercicio de cada uno de los poderes del Estado. Hay mucha intromisión para lo que desarrolla el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y esto está muy claro, mi estimado Arturo, cuando apreciamos que cómo desde el Ministerio Público, por ejemplo, se pretendía controlar a algunos congresistas a fin de que puedan respaldar a la ex fiscal de la Nación. De igual manera ocurre en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, obviamente con estas marchas y contramarchas, con la vacancia presidencial y ahora con esta inestabilidad política, el que más sufre es nuestro país. Por tanto, estamos en una situación de ingobernabilidad que ya tiene que acabar pronto, en la cual tiene que haber una seriedad, una responsabilidad, una madurez política por parte de los padres de la patria, los congresistas de la República y quienes representan también al Ejecutivo. Porque prácticamente de la secuela que venimos nosotros recogiendo, ya del desastre que hizo, mandando a muchos partidos políticos en el gobierno de Fujimori, ahora lo vemos, ¿no? Las vacancias continuas, lo que usted acaba de decir, que no hay una verdadera gobernabilidad, más al contrario, ¿no? Pareciera que estuvimos en una tienda comercial para escoger, ¿no?, qué es lo que realmente nos conviene para nosotros. Todo esto es una consecuencia de la improvisación y de la incapacidad para gobernar de esta plancha que llegó a la presidencia a Pedro Castillo. Y seguro que muchos se van a molestar, obviamente. Nosotros estamos haciendo un análisis mucho más objetivo de lo que podrían ser los que son seguidores de Pedro Castillo y toda su plancha presidencial, y también los que son seguidores de otras contiendas o partidarias.
¿no? En todo caso, lo que sí nosotros desde el plano de la ciudadanía exigimos particularmente que haya una madurez política, una responsabilidad para gobernar. ¿Cómo es posible que la presidenta de la República, sabiendo que todavía hay heridas, hay resentimientos por parte de los pobladores de Cusco, de Ayacucho, Puno, Apurímac, en la zona sur del Perú, podría estar en una inauguración como si no pasara nada, como que si todavía no va a haber personas que tienen ese resentimiento y podrían reaccionar incluso llegando a mayores? Y aquí también es una falta de responsabilidad y el trabajo que tiene que desarrollar el Ministerio Público, perdón, el Ministerio del Interior, como corresponde, porque ¿cómo es posible que no había habido un trabajo previo de inteligencia para poder qué tipo de reacciones puede haber, incluso con una agresión a la propia mandataria de la República, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que ha sido una provocación de agarrar caramelos, algo más, tirar, como si fuera una fiesta de repente familiar? Más allá de las prebendas, de los actos políticos por la cual ha querido quizás bañarse de popularidad la mandataria de la República, ¿no? También nosotros tenemos que analizar la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, que en el Perú se falta el respeto como si nada a la primera magistratura, a quien representa a la nación, guste o no nos guste. Dina Boluarte es vicepresidenta de Pedro Castillo y actualmente presidenta del Perú, guste o no nos guste, representa a nuestro país. ¿Y qué nos dice este mensaje ante la comunidad internacional? En el Perú, como si nada, le jalonean el cabello a la presidenta de la República. O sea, nosotros tenemos que pensar a nivel macro, a nivel de todos los peruanos, no solamente a un grupo en la cual puede decir, bueno, algunos aprueban, otros desaprueban, otros victimizan, otros le dicen, oiga, sea más responsable. Lo que nosotros tenemos que pensar es en todas las mayorías. Y esto creo que es un jalón de orejas para quienes están en el gobierno de turno actualmente. Podríamos decir que nos ha dañado muchísimo, por ejemplo, que los partidos políticos tradicionales a nivel nacional hayan buscado vientre de alquiler a los departamentos o a las regiones, ¿no? Donde en el interior del país empezaron a formar también sus tiendas políticas. Bueno, sí, mira, el comportamiento de los partidos políticos tradicionales trajo como consecuencia esta nueva propuesta que sale con visos de ideologías, ya sabemos, de izquierda, de socialismo, que al final obviamente se ha tornado en una situación crítica para nuestro país, ingobernable. ¿Por qué? Porque estamos frente a poderes que no solamente son que representan al poder público, al poder que va a emanar de diferentes entidades del Estado, sino ante el otro poder que tiene el gran empresariado peruano, ¿no? La cúpula de poder de quienes manejan los hilos del país. Entonces, y ellos no pueden coordinar y concertar con alguien que propone otra ideología, otro modelo económico, como se ha pretendido desde inicios con Pedro Castillo. Ahora, Dina Boluarte de alguna manera trata de concertar, de sobrellevar las circunstancias, y eso ya no le gusta a este grupo de poder. Ahora, hay una desacreditación en los partidos políticos que gradualmente se están lavando la cara con todos estos desaciertos, ¿no?, de parte del gobierno de turno, del partido que lo llevó al gobierno. E incluso algunos ex candidatos y políticos que siempre están ahí, o si no están como congresistas, o si no están como candidatos, están en un cargo público, y ya están nuevamente, ¿no? Y algunos pidieron adelanto de elecciones, algunos dicen que ya van a presentarse en las próximas elecciones, y algunos están como actos políticos, ¿no? Que como algunos ex candidatos, por ejemplo, de Acción Popular, ¿no? Y ya están saliéndose, acoplándose o alineándose con estos partidos políticos de izquierda o partidos socialistas, como el caso de Johnny Lescano, ¿no? Ahora, bueno, respaldando públicamente todo esto, pero anteriormente cuando estuvo de candidato, no, dijo, un momentito, yo voy a respetar lo que se ha avanzado, lo que va a continuar, mientras que Pedro Castillo decía, no, vamos a hacer un cambio total, nos vamos a traer abajo la Constitución, y ahora lo que estamos viviendo en el Perú es una crisis, no solamente la crisis política, y esto, Arturo, hay que dejar muy en claro a la población, la crisis económica que ya se empieza a vivir desde el año pasado, la recesión, que poco a poco se va a empezar a sentir en los próximos meses. Parece mentira que nos olvidamos de algo elemental como tú lo has mencionado, la crisis económica, una situación que verdaderamente
nos está golpeando muchísimo y esta va a ser aún peor, ¿no? Porque nos quieren meter gato por liebre, esa es la verdad, pero no queremos entenderlo. Ahora, ¿cómo prácticamente dentro de esa gobernabilidad, si bien es cierto, se trató de que los países democráticos deberían tener una descentralización del poder, esa descentralización en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial? Mira, la separación de poderes, Arturo, se tiene que dar con respeto a la autonomía que tiene cada institución y viendo también quiénes van a ser los más favorecidos, que es toda la población peruana. Si vamos a pretender que esa separación de poderes solamente va a ser para favorecer a quienes representan a través del Congreso de la República, a los congresistas o parlamentarios o a su grupo político, o en el Poder Judicial solamente a los que están del entorno o a las personas que de alguna manera quieren eludir de la acción de la justicia, o en el Poder Ejecutivo para beneficiar a algunos amigos o a algunos empresarios, eso va a continuar así. Aquí lo que tiene que hacerse es una reformulación de la forma de cómo se ha estado planteando el gobierno actual, los fines para poder servir a las grandes mayorías. Y servir a la grande mayoría no es solamente anunciar y cambiar de un nombre, del Urawi a Hanchaki o etcétera, o de programas, o crear programas sociales. No es así. Servir a las grandes mayorías es con responsabilidad informar a la población cómo estamos a nivel presupuestal, cómo estamos a nivel financiera, cómo estamos en nuestro país a través de las relaciones internacionales, cómo está visto nuestro país. Y a mí particularmente un poco que me incomoda y me indigna que hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, nuestro país era el país sudamericano con mayor estabilidad económica, y hoy en día empieza a sentir los efectos ya de esta crisis política y crisis económica consecuentemente. Lo que está faltando en nuestro país es sincerar, explicar y gobernar con todo lo que tenemos, pero también unificando fuerzas, cohesionando fuerzas y no solamente buscando intereses personales o partidarios. Qué bueno, muchas gracias por la gentileza de haberme acompañado, mi querido Freddy. Lo voy a invitar para la próxima semana también, porque hay temas bastante relevantes a través de los cuales se tiene que enfocar, partiendo desde el Estado peruano, para ver la situación de gobernabilidad o ingobernabilidad también dentro de las regiones de nuestro país. Cuando usted guste, tenemos la posibilidad de estar acá para poder hablar de muchísimos temas relacionados no solamente con temas políticos, sino también con el tema normativo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, ¿no? Tenemos que hablar muchísimo acerca de los derechos laborales, tanto del sector público y privado, ¿no? Como así una ley ordinaria pretende sustituir a una norma constitucional, y es un engañamuchachos que todos los años, por ejemplo, en la ley de presupuesto le dicen prohíbase la contratación de personal, prohíbase la negociación colectiva, cuando ya por otro lado la Constitución nos dice sí pueden hacer negociación colectiva sobre mejoras económicas, condiciones de trabajo, remuneraciones, etcétera, etcétera. Entonces podemos hablar de esos y otros temas, Arturo, cuando usted considere. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo especial a todos los televidentes que también en estos momentos nos están viendo a través de este importante canal de televisión. Gracias. Muy amable a usted, gracias por la gentileza siempre de compartir con nosotros en este horario especial.